Hola, buenas noches, bienvenidos un día más al debate, hoy para hablar de la reforma laboral y de la huelga general que está convocada para el próximo día 29. Para ello contamos con sindicatos y empresarios. Por Comisiones Obreras, José Cameselle, buenas noches. Buenas noches. Antonio Juste por UGT, buenas noches. Hola, buenas noches. José Manuel Fernández Alvariño por la Confederación de Empresarios de Pontevedra, buenas noches. Buenas noches. Y Patricia García por la Asociación de Jóvenes Empresarios, buenas noches. Buenas noches. José Manuel, en huelga el día 29, ¿es necesaria? Creo que es un error. Creo que es un error en estos momentos, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo, por supuesto, está súper constituida, pero creo que es un error en el tiempo y en el espacio. Y además creo que me expliquen qué es lo que vamos a ganar. Generalmente cuando un inversor hace una inversión es para ver si ganamos algo. ¿Qué es que logramos ganar? En este caso, nada. 5,5 millones de parados, 5,5 millones de problemas, concluyen claramente de que existe un problema y que tenemos que solventarlo. Tienen todo derecho a hacer la huelga. Yo a lo mejor esperaría un poco más al desarrollo, a cubrir el desarrollo y convocaría la huelga. Perfecto. Pero con 2 meses o con mes y medio de desarrollo de una nueva reforma y con 1 mes de que por fin un gobierno toma medidas y automáticamente aflora una huelga general. Bueno, es su responsabilidad. Punto. Yo particularmente creo, evidentemente, de que particularmente me lleve bien con Antonio y con José Manuel y con Cameselle, no tiene nada que ver para creer que es un error. Pero bueno, dicho esto, nada más, no ganamos nada. Y lo que le interesa a las familias de Vigo, a los televidentes de Televigo, es cuándo puedo tener un puesto de trabajo y no estar en el marasmo de no tener trabajo. Antonio, ¿es necesaria? ¿Es Hombre, justa? a mí me preocuparía cuando los empresarios dijeran que están de acuerdo con la huelga. Es decir, eso ya sería para mí preocupante, ¿no? Es decir, porque esta es la 8ª huelga, ¿no?, que vamos a hacer desde la transición democrática en España. Y yo no vi ninguna que los empresarios dijeran que estaba bien hecha, evidentemente, porque evidentemente no es su función. Yo entiendo perfectamente que digan que no es el momento. El momento para los empresarios no es nunca, ¿no? Es decir, recuerdo la anterior huelga general que le hicimos al gobierno del señor Zapatero, que primero estaban diciendo que como no hacíamos nada, y cuando convocamos una huelga, que no era el momento, que lo que estábamos era fastidiando más el país. Mire, esta, como decía antes, es la 8ª huelga general que vamos a hacer. Si cogiéramos los motivos, todos los motivos por los cuales se hicieron las anteriores 7 huelgas, no tendríamos tantos como tenemos en esta con una sola. Es decir, el decreto de la reforma, que yo creo que está mala denominación, yo creo que no es la reforma del mercado laboral, es la reforma del despido, porque una ley que en 64 páginas que se compone pronuncia la palabra despido en 154 ocasiones, tenemos ya muy claramente cuál es el camino de esa ley. Por lo tanto, lo que estamos pretendiendo nosotros es precisamente, como esperemos mucho, no va a haber ni trabajadores para hacer huelga, ni sindicatos para poder convocarla, que es lo que quiere el gobierno, y lo que quiere, yo creo que una gran parte, o una parte de la patronal, es que ya no existan sindicatos que puedan molestar, que puedan hacer de barrera, ¿no?, entre la esclavitud y la vida normal para una clase media, que creo que es la mayoría social de este país, y por lo tanto creo que nunca tuvimos tantas razones y tan malas la clase trabajadora, la ciudadanía en general, que se siente engañada por las promesas efectuadas por el Partido Popular para hacer una huelga general. Eso sé. A ver, é verdad que existe un problema, 5 millóns de parados, 5.300.000 ou 80.000 en a comarca de Vigo é un problema, pero a 31 de diciembre vamos a ter 100.000 parados na comarca de Vigo e uns 45.000 en Vigo. Iso é o que vamos a ter. Entón, o problema se multiplica. Se nos vende esta reforma laboral como necesaria para crear empleo. Non é verdad. En absolutamente verdad. Porque se fora para eso os sindicatos estábamos remando a favor dela. O problema é que, por un lado, non genera emprego e, por outro lado, é verdad, sitúa o mercado laboral español para futuras generacións en unha situación de precariedade absoluta. Si o elemento clave, este país necesitaba reformas, a primeira é financiera. Non se ve. A reforma financiera non é provocar unha concentración de bancos e de caixas de aforros, que pode ser. O problema é que, en estes momentos, as empresas non teñen crédito, as familias non teñen crédito, e con esta reforma laboral, España, e Vigo en concreto,
vai haber unha desaparición paulatina e lenta, como está pasando nos últimos 4 anos, da clase media, da que consume, contempla dunha maneira clara e objetiva unha reducción de salarios, e, polo tanto, estamos percibindo centros de comercios cerrando todos os días, que van a seguir cerrando, centros de locales de ocio e bares, cafeterías cerrando, que van a seguir cerrando, porque en a medida que van a aumentar o desemprego e vai a baixar o consumo, porque os traballadores están vendo como merman os seus ingresos, pois esta non é a reforma urgente de que necesita o país. É verdad, hai algúns aspectos das relacións laborales que sempre hai que actualizalos. Tiñamos un acordo coa patronal en negociación colectiva. Parece ser que Europa o había visto ben, o goberno lle parece insuficiente. O goberno está totalmente hipotecado dos mercados financieros e do empresariado financiero, porque hoxe os empresarios o que necesitan neste país é que fluya o crédito. Porque se fluye o crédito hai contratación. Os empresarios que son empresarios e queren a súa empresa, os seus traballadores que é o principal activo. O problema é que isto ven a destruir, por un lado, os traballadores e, por outro lado, a empresas que han actuado nos mercados con certa rigorosidade. E o manifestan os propios empresarios. Por lo tanto, unha folga que destruye as relacións laborales, as presentes e as futuras, e deja este país aos traballadores sin dereitos, é verdad. Como lle vamos a dar unha oportunidade a un goberno que quita unha reforma coa intención de que perviva en siglos, porque non se amparan aquí. A crise é a justificación, pero en o fondo non é iso. Dices unha folga? Dices unha folga? Como? Una reforma. Unha Quiso reforma. decir una reforma. Quiso decir reforma. Es que, claro, estáis tan cuadriculados, dices unha folga non destruye. Patricia, ¿cómo veis vosotros la huelga? Mi opinión es que corroboro la opinión de la Confederación. Creo que es un error igualmente en fecha, porque es imposible que pueda cuajar cualquier cambio que se pueda hacer a tan corto plazo. Y exactamente en la misma línea considero que es una visión cortoplacista, ¿no? Y valga la redundancia, por pensar que es una reforma que a corto plazo lo único que genera es despido. Es decir, la situación en la que estamos, tenemos que ser realistas, estamos en una crisis, los empresarios también están sufriendo esas crisis, parece que estamos un poco tratados al margen, y los empresarios son los primeros que están sufriendo las crisis porque con una merma de ingresos intentan mantener la plantilla, intentan mantener la supervivencia de la empresa, seguir pagando las deudas con las que han iniciado su actividad, y todo ello en la situación en la que estamos, pidiendo que seamos más competitivos, que cada día nos adaptemos a nuevas leyes que van saliendo, cada vez pagando más impuestos, ajustándonos a la ley OPD, medio ambiente, prevención, etcétera. Una serie de gastos que no son superfluos, porque al final en la cuenta de resultados tienen un gran peso. Y realmente lo sigo manteniendo. Las empresas no despiden por hobby, las empresas despiden por necesidad. Y mismo se estaba diciendo en esta misma mesa, están cerrando comercios, están cerrando bares, son pequeños autónomos, que básicamente son autónomos solos, y ahí ya no estamos hablando ni siquiera de trabajadores, son trabajadores por cuenta propia, que se están yendo al paro, y estamos hablando de 1.300.000 autónomos, ¿no? Que es la cifra también que está dentro de esos 5 millones y pico de parados, ¿no? Y lo que se trata, yo creo que es ver un poco más a visión a medio o largo plazo, que lo que se pretende es que no se cierren más empresas, que al final las empresas, en este momento de los 5 millones y pico de parados, el 80% se corresponden con trabajadores y autónomos de empresas de menos de 50 trabajadores. Las empresas de más de 5.000 trabajadores, yo lo decía ya creo en el anterior debate, no les va ni le viene esta crisis, siguen creciendo. Aquí el problema son esas pymes y esos autónomos de menos de 50 trabajadores que representan un 80% de los desempleados que hay en este momento en el país, y lo que tenemos que evitar es que se sigan cerrando con efecto dominó esas empresas. Y creo que es esa visión a medio largo plazo que es la que debemos de esperar a que cuaje, por eso decía inicialmente, a que cuaje esta reforma y vayamos viendo cómo realmente si va a ser una reforma que va a conducir a que las empresas se ajusten sus estructuras, que puedan mantenerse, no cerrar, para que después puedan crecer exponencialmente cuando empieza a haber una recuperación económica. José Manuel.
Que veo que estás ya tomando notas, me imagino que quieres contestar algo. Sí, bueno, de quiero José contestarle Antonio y con todo José. el cariño del mundo. No, la palabra esclavitud en el siglo XVII, XVIII. Estamos en ello. No. Vamos hacia ahí. Es que ni te las admito, vamos. Es que ni te las admito. Con todo lo que tú y yo nos Siglo- llevamos. siglo XIX. No, por Dios. Esto estamos en el siglo XXI, gracias Ya, a Dios. En ya, el pero siglo estamos XXI. retrocediendo a parámetros del siglo XIX. Dices que estamos retrocediendo. Dices tú que estamos retrocediendo. Lo Lo que dicen tenemos que es economistas evolucionar. de renombre mundial. Economistas, los gurús no han acertado ni uno. Ni uno. Dime un gurú que haya acertado. Los de la Ni derecha, uno. ninguno. No, ni uno. Hasta el señor de Guindos, Ya. que estaba en Lehman Brothers, Ya. que lo echaron de allí, estaba en el Ya. paro y lo recuperaron para el gobierno de España. Antonio, yo no vengo aquí a debatir. Yo vengo a debatir aquí el problema de Vigo y el problema de mi provincia. No me hables de Guindos, ni me hables de otros temas. Debátete y céntrate. Debátete y céntrate en el problema de 40.000 y de 80.000 señores que tú y yo hemos llevado al paro, o que las políticas económicas de otros gobiernos han echado y provocado el paro. Y también empieza a corresponsabilizarte, como yo me corresponsabilizo como presidente de los empresarios, a las actuaciones que podamos efectuar. Insisto, ni en el tiempo ni en la forma. Y a más te digo una cosa. El día 25, en el acuerdo del 25 de enero, Comisiones COE, Comisiones Obreras y UGT llegaron a un pacto de acuerdo del tema de la distribución de la jornada. Y llegamos a acuerdo en el salario. Pero yo te voy a dar el tema de la jornada. Llegamos a acuerdo de hacer la distribución del 10%. Y la reforma laboral no nos ha hecho caso y ha hecho nada más que el 5%. Conclusión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del problema que tenemos. Y el problema que tenemos, a mí me avala un aserto. Ni es ni de Guindos, ni es la esclavitud, ni es nada. Es sindicatos muy silenciosos durante mucho tiempo, viendo que se caían empresas, viendo que compañeros de ellos iban al paro, silencio total y absoluto, llegamos a 5,5 millones y ahora no dejamos cuajar, coincido con Patricia, acaba de ser una norma, no lo dejamos cuajar, cuestionamos, prejuzgamos y decimos, huelga, porque esto es la destrucción del empleo. Y estáis equivocados, porque nosotros seguiremos queriendo crear empleo. Estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Camisegui. Por fin estamos de acuerdo, llevamos mucho tiempo de acuerdo. Por supuesto que hace falta una reestructuración financiera, por supuestísimo. Y nosotros estamos demandando una reestructuración financiera. Y estamos también demandando una reestructuración de la administración, adelgazamiento de la administración, porque nadie puede decirme que adelgacemos nosotros y que la administración no adelgace. Entonces, eso es claro. Pero centrándonos en el tema del empleo, nosotros lo que queremos es que el trabajador tenga un contrato mucho más seguro, que tengamos, os suena el tema de flexiseguridad, ¿no? Los televidentes de Televigo tienen que saber el concepto de flexiseguridad. No se lo voy a explicar. El concepto de flexiseguridad se basa en 2 puntos fundamentales. En que una mejor contratación y una seguridad al trabajador de que tiene un contrato estable. Eso es lo que pretendo. Es que no se dan cuenta, usted es un magnífico profesional, usted tiene miedo a que el grupo Televigo, si usted es un magnífico profesional y es un principal activo y un principal patrimonio de este Televigo, ¿tiene miedo a usted que lo echen? Mire usted, Alemania, catoliños, 5,3 de paro. 5,3 de paro. 15 días de por año, no sé qué. Alemania, la principal tractora, el país más moderno de la Europa. Estamos en Europa, ¿no? No estamos ni en África, ni en Asia, ni en América, ni en Estados Unidos. Si queréis, os lo cuento todo. Portugal acaba de hacer una profunda reforma, está en el 13,4 y pasan a 13 días de desempleo. Pero yo no me quiero enfocar en el desempleo, yo quiero enfocarme en el empleo. Faciliten ustedes, por favor, la forma de emplear más. Y entonces ahí sí que no tienen ustedes responsabilidad. Si no hay una buena reestructuración financiera, si no fluye el dinero, automáticamente es muy difícil para nosotros, que como bien dice Patricia, estamos poniendo todo nuestro patrimonio. Miren, estoy en la 3ª generación, y yo en la 3ª generación sigo poniendo el mismo patrimonio a expensas de que si me sale mal, me vaya a otros sitios. Automáticamente, ¿qué es lo que pretendo yo? El principal activo, yo tengo un pequeñito grupito, son 150 empleados, quiero que mis empleados, el principal activo de mi compañía, son los 150 empresarios. Superman hace años que murió. Por lo tanto, faciliten ustedes la forma de contratar mejor, de dar mayor seguridad, que es lo que se lleva en Europa, mayor seguridad. Y no peleen ustedes en los 15 días, en los 10 días, en los 8 días, porque ya no les va a nadie, es que ya no les va a nadie. A ver, enfócame. Enfoca aquí. Alemania, 5,4 de paro. Austria, 4,15. Reino Unido, 6,4. Más. Portugal, al lado nuestro, 13. Por cierto, de 5 a 10 días de suspensión tiene. Si no es el problema del despido,
Es el problema de contratar. Queremos contratar. Patricia, estoy convencido de que contratar y yo quiero contratar. Y contratar establemente para seguir creciendo. ¿O qué se creen? ¿Que echamos a la gente por echarla y nos quedamos sin personal? Aquí además hay que recordar que las mejores cifras de las mejores épocas y bonanzas de España, 2003-2007, la cifra de paro no bajó del 11%. 1.900.000 desempleo estructural. Eso es por algo. Y yo coincido en la línea que comenta el señor Alvariño. Se trata de fomentar el empleo, no el desempleo. Recordemos también las políticas activas de empleo. Políticas activas de empleo. 30.000 millones para subsidios. La mitad del presupuesto de sanidad. Sin ninguna contraprestación aparte, con cambio a nada. 30.000 millones que esa persona puede estar sentado en su casa sin remunerar de ninguna forma. Que se formen, Eso ya es una pasada. que se formen, que se cualifiquen, que se capaciten. Estamos hablando... Es una pasada. Es una pasada, pero es que tenemos que ese dinero tenemos que intentar que acabas de haya... decir casi es un esa gente hay que delito. recolocarla al mercado Vamos a laboral. ver. No es- Primero vamos contestando... Son cifras sí, ciertas, sí, son cifras... Señor Alvariño. Cámese, ¿de qué estás diciendo? Son cifras ciertas. Señor Alvariño. Son No, cifras, uno que si no son nos- cifras no nos- ciertas. Vamos a ir contestando Antonio. porque las cosas quedan en el aire, se van Las diciendo. cosas quedan en el Y una de las Sí. cosas que Vamos dijo a el señor quedar. Alvariño, que es una de esas noticias de desprestigio que venimos padeciendo los sindicatos a lo largo de los últimos años, pues que ya lo decían cuando estaba gobernando Zapatero. Primero decían, es que no hace nada los sindicatos. Y cuando los sindicatos empezamos a dar pasos, porque el gobierno hace un giro, el gobierno en aquel momento socialista hace un giro a la derecha, evidentemente, donde que empezaba a dejar desprotegidos a los trabajadores y nos empezamos a movilizar. Y lo hicimos en 2 años en 11 ocasiones. ¿Cómo que no hicimos nada? En 11 ocasiones nos hemos movilizado contra el gobierno del señor Zapatero, convocándole una huelga en administración pública y otra huelga general en este país. Pero yo creo que la mayor aportación que hicimos los sindicatos en los últimos años es el gran modelo de concertación social que ha existido en este país, que este gobierno se ha cargado por la soberbia de los votos, malentendida, se ha cargado un modelo de concertación social en este país que tenía fecha de decenios y se lo ha cargado en 2 meses. Por lo tanto, lo de los 100 días empezó por romperlo el propio gobierno. Porque en este país ha habido muchas concertaciones. Estoy esperando que la COE y la CEPIME digan al gobierno por qué no se cumple lo pactado entre trabajadores, entre sindicatos y empresarios a 20 y tantos de enero. No he escuchado a la OCDE decir que ese acuerdo que tenemos firmado, precisamente para evitar despidos, donde hablábamos de una contención salarial, hablábamos de salarios por debajo del IPC, donde asumíamos pérdida de poder adquisitivo con un acuerdo a 3 años, donde hablábamos de la flexibilidad en la organización de las empresas, precisamente para que el despido fuera la última baza a utilizar. Bueno, estoy esperando, estamos esperando los sindicatos que el gobierno, que los empresarios le digan al gobierno, oiga, usted no respetó el acuerdo que le dimos, una baza importante. Claro, si lo que pretendemos es flexibilizar el mercado laboral en España, pero viendo para Asia, evidentemente, ahí lo que se quiera, porque no se está viendo para Europa. Me habla de Alemania, me habla de Portugal. Oiga, yo no le hablo del extranjero, le hablo de España, le hablo del País Vasco, un 12% de paro. Con la misma legislación tenemos Canarias con un 30% de paro, Eso es de pecado mortal también. con la misma legislación tenemos a Canarias con un Misma. 30% de paro, pero tenemos al País Vasco con un 12%. Si no hace falta ver a Andalucía Alemania. un 28. Claro. Andalucía. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Pero Por qué favor, le- yo le respeto cuando habla, Antonio, respéteme a mí, por favor. sí. Y después, y después resulta que países europeos, Finlandia en estos momentos, acaba de hacer una reforma laboral, pero donde se beneficia más a la clase trabajadora, al alza. Alemania en estos momentos acaba de tener un incremento sustancial de las pensiones y acaba de pactar un incremento sustancial de salarios de los trabajadores. Por lo tanto, aquí lo que ha fallado no son precisamente los trabajadores. Aquí ha fallado pues una muy mala gestión empresarial,
muy, muy mala, donde no se ha invertido en formación, no que el trabajador tenga que formarse por su parte. A ver, señor Alvariño, España era el segundo país, fue el segundo país a la cola de Europa en recursos económicos para formación. En España no se ha invertido, como se ha invertido en otros países, en investigación más desarrollo. No se ha invertido, claro. Cuando hemos basado nuestra economía productiva, un modelo productivo basado en aquella burbuja donde se metieron todas las cajas de ahorros, desgraciadamente, que era ladrillo. Claro, ahora cayó. ¿O es que en España teníamos salarios como tenía en Alemania hace 10 años de 1.800 o 2.000 y pico de euros? No, señor. Si los salarios en España eran 1.000euristas. Si el problema no estaba en los salarios. Para nada. Teníamos salarios de los más bajos de Europa. Y sin embargo, dejaron descapitalizar sus empresas y cuando vinieron malas, claro, no se pueden sacar adelante. Ahora, como no va a haber consumos y esta reforma, como digo yo, del despido, está hecha simplemente para el empresariado económico, porque el empresariado industrial no le sirve esta reforma, no le sirve. Está hecha para el empresariado económico, que son los que están comprando el dinero al Banco Central Europeo, con lo que nosotros hemos aportado para rescatarlos, y están produciendo con ese dinero, no lo invierten en préstamos al consumo o en préstamos a la pequeña y mediana empresa, no, lo invierten en comprar la deuda del Estado al 4 y al 5%. A ver, vamos a ver. ¿El problema es el de la contratación? Pues vamos a ver. El decreto de la contratación y habla. Se siguen manteniendo todas las modalidades, las contractuales. La única que se modifica es la contratación indefinida ordinaria. Se mantiene el contrato de obra, tal como estaba, que es decir, 50-60% de la contratación. Se mantiene el contrato, el de acumulación de tareas, y se empeora el contrato, el de tiempo parcial, que se incluyen las horas extras sin control. Vamos a ver. Es decir, las modalidades de contratación son las mismas ahora que hace un año, que 2, que 3 y que 10, y que han provocado el 92, 93, 94%, según qué mes, de contratación eventual y temporal. El problema de este país no era la contratación era para los trabajadores, para los empresarios no, que les ha ido bien con los actuales modelos de contratación, que siguen vigentes, todos. Lo único que se hace es, se carga el contrato indefinido, el ordinario, de los 45 días, y se inventa un contrato para emprendedores, que no tiene mucho sentido. Pero otra cosa es que el caramelo electoral hay que dárselo. Y yo sigo manteniendo una reforma que reduce la contratación, facilita el despido, pero sobre todo, pone a disposición del empresario todo el poder absoluto de la empresa. Y nos dirán que es lógico de que lo digan los empresarios, que en la empresa mandan ellos. Pero si el principal activo de la empresa es su trabajador, una empresa que tenga un rigor empresarial, si el principal activo de una empresa es el trabajador, pues el trabajador y sus representantes tendrán de que decir algo. Y hoy nos encontramos que este decreto no genera empleo, reducir salarios, pues va a generar mucho conflicto, de una manera permanente. La modificación sustancial de las contrataciones de contrato y los ERES, la facilidad de los ERES, que es el empresario el único criterio y el que impone un ERE. Hombre, habrá empresarios que lo impondrán y otros con sentido común dirán, yo todo lo que haga lo haré con acuerdo de los trabajadores. Porque además en este país tenemos que decir que 30 años de democracia han sido 30 años de encuentros en las relaciones laborales, más encuentros que desencuentros. Y este decreto se carga para el futuro todas las posibilidades de diálogo social. Pero digo más, de no responder hoy a este decreto, pasado el debate parlamentario y aprobado en el Parlamento, ¿qué nos quedaría que hacer? Que dentro de 5 años le digamos al Partido Popular, mire usted, como ha engañado a los trabajadores, a los ciudadanos, los ha manipulado, le ha atracado los votos, ahora nos encontramos con 7 millones de parados y los trabajadores sin derechos. Pues no. El señor Rajoy aún está a tiempo, aún a día de hoy, habló con los sindicatos antes de ser presidente y les dijo, pónganse ustedes de acuerdo hasta Reyes. Ha habido acuerdo en lo que ha habido acuerdo, desacuerdo en lo que ha habido desacuerdo,
y desde ese día ni ha convocado a las centrales sindicales. Es verdad, reuniones técnicas en el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para cambiar Vigo con B o Vigo con V, sigue siendo Vigo. Para eso no. Patricia. Yo creo que realmente, conociendo el tejido empresarial del que estamos hablando, yo creo que las medidas, contrato de emprendedores, claro que necesitamos un contrato de emprendedores, claro que el tejido empresarial está formado por el 95% de pymes, de las cuales la mitad son autónomos. ¿Cómo no vamos a fomentar contratos donde haya bonificaciones fiscales y cotizaciones a la seguridad social para que un autónomo pueda contratar a un trabajador determinadas horas y pueda aligerarle y compatibilizar su vida profesional con su vida personal? ¿Cómo no vamos a fomentar eso? Ya lo tenía. Y dentro de un paro de un 50%, el 50% son jóvenes. Fomentemos que los jóvenes no se descuelguen del mundo laboral, porque se convertirá en un paro estructural. Estamos en un momento donde una persona no puede permitirse estar en el paro. Tenemos que evitar eso a toda costa. A toda costa. Tiene que haber un vínculo al mundo. Tiene que haber un vínculo al mundo laboral. Tiene que haber un mínimo vínculo con el mundo laboral. En nuestra carrera, nuestra formación no es vigente en meses o en años como era hasta ahora. Tenemos que tener un vínculo continuo con el mercado laboral, hay que fomentar un tipo de contratación para que las empresas, el tejido empresarial que tenemos en España, pueda contratar. Y en esa línea está el contrato del emprendedor. En ese lado lo decía, hablamos de ERES, pero ¿qué tipo de empresas estamos hablando? Volvemos a lo mismo, si analicemos las cifras del paro, de los 5.300.000 trabajadores desempleados en este momento, el 73% proceden de empresas de menos de 50 trabajadores, que aumenta la cifra cuando estamos analizando empresas incluso de menos trabajadores, en torno a un 23% de empresas de menos 25. ¿Qué ERES estamos hablando? Estamos hablando de empresas que no pueden mantenerse. No son ERES ficticios, estamos en empresas que no pueden mantenerse. Y seguirán sin poder mantenerse. ¿Y qué es mejor, que cierren o que se contraigan, que se ajusten? No, es que los ingresos, estamos en una crisis económica, no hay dinero. Aquí no tenemos la máquina como en Estados Unidos de generar dólares. Ellos lo saben hacer muy bien, igual debíamos aprender un poco más de ellos. Parece que el Banco Central Europeo pues, ha generado ahí esa bolsa de los 500.000 millones. Parece que estamos viendo un poco para el modelo americano. Pero es que aquí realmente no hay dinero, la economía está paralizada y los empresarios no rezamos si nos caen los ingresos, si nos compran nuestros productos o no servicios, porque sí. Entonces, estamos compitiendo y competir implica en precio y en calidad. Implica tener unos costes productivos más baratos e implica hacerlo con las mejores personas y con la mejor tecnología. Eso implica el ajuste natural del mercado. Y es lo que está pasando, simplemente es un tema de adaptación y se tienen que adaptar las empresas y se tienen que adaptar los trabajadores. Y el mercado laboral, la reforma laboral, es necesaria por eso. ¿Cuándo se va a empezar a recuperar la economía, José Manuel, con esta reforma laboral? Permítame, Salvador, para contestarle a don Antonio. Don Antonio, esto no es la reforma del despido, está usted muy equivocado. Esto es la reforma de la contratación y la gran diferencia entre usted y yo. Usted habla de la reforma del despido y habla de la reforma de la contratación. Con esta reforma podemos contratar mejor, no lo acabo de entender. Siguen ustedes mandando los mismos mensajes. Dios mío, estamos en el siglo XXI y siguen ustedes mandando los mismos mensajes. Yo creo que un sistema laboral tan rígido, que ustedes lo están viviendo, lo han vivido, es el sistema laboral rígido que nos ha conllevado al 23,23. Ya no entro ni en ERES, ni en laboral, ni si autónomos, yo hablo en general, para que la gente me entienda. Porque si empezamos a tecnificar mucho el debate, la gente se nos pierde y hacen zapping. Yo nada más que hago y me limito a decir esta cosa. Un sistema laboral tan rígido nos ha conllevado a lo que nos ha conllevado. ¿Por qué me habla del Partido Popular? ¿Por qué me habla usted del Partido Popular? ¿Qué coño es el Partido Popular? ¿Qué ha hecho esta reforma? Perdone usted, no me deja hablar a mí. ¿Qué me habla usted del Partido Popular? Habla usted del gobierno. Hábleme usted del gobierno. ¿O usted está hablando del Partido Socialista? ¿Háblame usted del gobierno del señor Zapatero o del gobierno del señor Rajoy? Eso, ya hablamos en su día. Permíteme, por favor, permítame usted. Permítame usted. ¿Por qué me habla usted? Lo tienen ustedes tan metido aquí a fuego lento, a fuego grabado. Partido Popular. ¿Qué coño Partido Popular? Yo lo estoy diciendo a usted.
hablan usted del gobierno. Y quien marca esta política económica es el gobierno. Ni ustedes ni nosotros marcamos la política económica del gobierno. Y el que tiene que tomar medidas es el gobierno. Ni ustedes ni nosotros. Nosotros podemos aconsejar a un gobierno. Nosotros podemos decir a un gobierno, esto es lo que necesitamos, y nos comprometemos. Y yo aquí me comprometo, y con Patricia igual, a que nosotros los empresarios queremos seguir contratando, en condiciones no de un sistema laboral tan rígido del siglo decimonónico, que nos ha llevado al 23,4%. Y según usted me dice que vamos a llegar a 7,5 millones de parados. Bueno, sí, con este sistema llegaremos a 7,5 millones. Y aquí, es más que le recuerdo una cosa, la COE nunca dijo que con este sistema iba a contratar. Con este sistema lo que hacemos es frenar la caída en picado que usted mismo ha reconocido, que vamos a llegar a 7 millones. Creemos que con este sistema, con esta reforma laboral actual, hacia finales de este año lograremos frenar la caída. Y si Dios quiere, y si la economía tira, y si se produce reformas estructurales, tanto financieras como de la administración, podemos llegar a que a primeros de 2012 empezar a levantarse la economía y empezar a contratar. Pero vamos a pasarlas mucho tiempo muy mal. Y si ustedes me hacen, y yo tengo como abogado, tengo que hacerme a fundamentos de derecho y fundamentos de hecho, lo que tengo que hacer es retrotraerme 8 años atrás, quién gobernaba aquí y cómo no tomó las medidas para llegar a 5,5 millones. O es el Partido Popular o el gobierno actual el que llegó a los 5,5 millones. Entonces, seamos consecuentes con lo que estamos diciendo. Sistema laboral rígido que nos lleva a esto. Para mí es la reforma de la contratación, no es la reforma de despido. Con esto, si liberamos esta rigidez que existe en el sistema laboral, los empresarios seguro que estamos comprometidos a buscar mayor empleo, pero tiene también, por supuesto, que haber una reducción financiera. Si no hay dinero, nosotros no generamos el dinero. Nosotros no tenemos un banco propio nacional, que antes podíamos devaluar la moneda y poder fluctuar. Hoy estamos en Europa, para bien o para mal, no voy a discutir el tema, pero no tenemos un banco propio que siga haciendo y efectuando, aunque provoque inflación, me es igual. Lo que yo quiero es que haya fluya de dinero para que haya consumo y para que se reactive la economía. Insisto, y perdóneme, no es reforma de despido, señor, es reforma de la contratación, que le quede bien claro. No es, y con un sistema laboral rígido, que ustedes coadyuvaron a ese sistema laboral, nos ha llevado al 23,8. Y usted diga lo que quiera, pero es el 23,8. Son cifras incuestionables, no hay más que discutir. Me acabo de enterar que los sindicatos éramos los que contratábamos para las empresas. Le contestas ahora. Vamos un momento a publicidad y seguimos hablando de la reforma laboral y de la huelga general. Tras esta pausa publicitaria, seguimos hablando de la reforma y de la huelga general. Antonio, tenías la palabra para contestar a los empresarios. Sí, bueno, yo de verdad que quiero pedir a los 40.000 parados de Vigo, ¿no? Porque resulta que éramos nosotros que los contratábamos y ahora parece, por escuchando lo que dice la patronal, que somos nosotros que los estamos despidiendo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar a decir verdades de una vez. Porque los datos no se pueden ocultar. Es decir, efectivamente, gobierna el señor Rajoy, ¿eh? El señor Rajoy gobierna sustentado por el Partido Popular, que si no, no habría gobierno. Si no hay una mayoría parlamentaria del Partido Popular, no habría gobierno. Como en su momento, yo mismo he criticado aquí al señor Zapatero, sustentado por el Partido Socialista Obrero Español, que fue el primero que empezó a doblar la rodilla a los mercados financieros, y lo hemos dicho en estas mismas mesas, y no nos han dolido prendas en decirlo. Bueno, dicho esto, digo, una reforma que lo que viene es a fomentar la contratación, estando en vigor, ya produce en el mes de febrero 126.000 parados. Estando en vigor, ¿eh? El mes anterior, otros 110. Es decir, en el haber del señor Rajoy ya tenemos 200, casi 50.000 parados nuevos en este país. Como vayamos por este camino, él mismo reconoce que a final de año podremos tener unos 630, 650.000 nuevos parados. Por lo tanto, esta ley ya no cumple la función, que era no generar empleo, sino frenar el desempleo. Pero ellos mismos están diciendo de que no va a ser posible. Segundo, lo que estamos haciendo, digo, yo soy español también, es empobrecer cada vez más a las clases medias.
Si empobrecemos a las clases medias, es imposible que se genere consumo. Por lo tanto, esas pequeñas y medianas empresas les da igual que tengan un sistema para poder contratar porque no van a poder contratar. Por mucho ni les va a servir para nada el despedir barato. Bueno, le va a poder servir pues para deshacerse de la empresa quizás y seguir cerrando empresas. Pero no se puede contratar porque si no compramos, no hay consumo. Si no compramos coches, Citroën es una empresa ubicada en Vigo, que trabaja con un segmento de automóvil para clase media. Si la clase media la estamos empobreciendo, porque aunque decimos que no queremos subir impuestos, subimos el IVA, porque aunque decimos que no queremos cargar las rentas, subimos el IRPF, porque aunque decimos que no queremos abaratar el despido, abaratamos el despido, pues todas estas medidas lo que hacen, a pesar de que antes decíamos lo contrario, es empobrecer más a las clases medias que tenemos en Vigo, en la comarca, en Galicia y en España. Estamos estrangulando el consumo. No compramos, y si no compramos, los pequeños y medianos empresarios, que representan el 95% de los empleadores de este país, van a tener que cerrar. Desgraciadamente, y ojalá nos equivoquemos, van a tener que cerrar. Las políticas son erróneas. Por eso decía que esta reforma laboral no está hecha a medida del empresariado industrial. No. Esta está hecha a medida del empresariado económico de este país. Los bancos han mandado y siguen mandando. Y los bancos, desgraciadamente, son los que nos han llevado a la ruina. Pero, como es mucho más fácil estrangular al pobre... Mire, yo tirando de... Hoy afortunadamente tuve un momento libre y estuve tirando de hemeroteca, ¿no? Y una persona destacada, no digo de gobierno, es que está desde el Partido Popular, que gobierna una comunidad autónoma, la señora de Cospedal, decía en su intervención en el año 2011, en el mes 10 del año 2011, decía: miren ustedes, yo no sé si los ricos tendrán que pagar más, lo que sí sé es que a los pobres no se le puede quitar más. Lo decía así, tan tranquila. Pues ¿a quién nos han quitado? Cuidado, no estoy diciendo que los empresarios lo estén pasando bien, no. Estoy diciendo que a la clase media de este país, a la clase trabajadora, que durante años ya tenía un salario exiguo mileurista, ahora lo están apretando más, y es que no se puede quitar más jamón, que están tocando hueso ya. Y si no generamos consumo, ya puede haber el contrato de emprendedores que quieran, ya le podrán dar las subvenciones que quieran, que esa empresa no va a funcionar ni va a crecer. A ver, Patricia decía que la economía está paralizada. No hay contrato de emprendedores que sirva. Nadie contrata por una subvención. De una manera o de otra siempre hubo subvenciones a la contratación. Desgravaciones fiscales, bonificaciones a la seguridad social, ayudas autonómicas por creación de empleo. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Ni es el problema el de corto plazo, el de la reforma laboral. La reforma laboral se hace en nombre de 5 millones de los parados para que en un futuro, cuando este país cambie, las relaciones laborales y este país sea otro. Que los trabajadores tengan otras circunstancias laborales, que los trabajadores sigan estando en precario a disposición 100% de la voluntad del empresario. Por lo menos que las reglas de juego sean totalmente distintas. Es decir, se habla de los parados, pero si va a haber más, y mientras no cambie la economía, y la economía no cambia con la reforma laboral, tiene mucho de que ver Europa, es cierto, pero sobre todo tiene que ver los mercados financieros y qué actitud tomemos en España y en Europa delante de los bancos. Los bancos van a buscar el dinero al 1% y se lo prestan después a los países en deuda pública al 4 y al 5%. ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? Es evidente que esta reforma laboral no genera empleo, empobrece a los ciudadanos y todos esos emprendedores, todos esos autónomos, que hablamos mucho de ellos y está bien hablar de ellos, si no cambia la economía, no les va la reforma laboral ni les resuelve su problema. Sus negocios seguirán despidiendo o cerrando. Por eso nosotros planteamos que todos esos autónomos deben de entender, en primer lugar, que el gobierno ha tomado la decisión, la que menos les afecta, la reforma laboral, que no les va a cambiar su situación económica,
Por lo tanto, sus negocios van a seguir estando mal, pero con una tendencia. Si se empobrece el país y los trabajadores que se van a empobrecer en un futuro y para siempre, porque esta reforma viene para quedarse, todos esos emprendedores de muchos negocios verán sus negocios cerrados y hundidos. Por lo tanto, esos son los que tienen de que entender, y los ciudadanos, la razón de esta huelga general. Esta huelga general no está hecha para satisfacer la voluntad de los sindicatos. Le seguimos planteando al gobierno, tiene de plazo hasta el día 29. Emplazamos al presidente del gobierno 2 veces a que se sentara con los sindicatos para negociar y hablar de las partes más fuertes de la reforma laboral. Dice exactamente igual de que Zapatero, cueste lo que me cueste. A Zapatero le costó la presidencia del gobierno en las elecciones. Yo no sé lo que le va a costar a este, no lo sé, pero si él está legitimado para hacer una reforma laboral de este calado contra los trabajadores y los ciudadanos y sobre todo las capas medias de este país que las va a destruir, los sindicatos estamos legitimados para convocar una huelga general con razones más que suficientes para que los ciudadanos, sin poner en duda la legitimidad, la del gobierno, los ciudadanos muestren que con esta política este país va a peor. Se beneficiarán una parte importante de los empresarios y a lo mejor los del futuro, es verdad. El señor de Guindos, ¿Qué hay que pensar en eso? el señor de Guindos está en China, también fue Zapatero a ofrecer las bondades. También fue Zapatero y lo criticaron. El problema es que ahora fue el señor de Guindos a China. ¿Qué le fue a decir a los chinos? Que en España estamos a disposición de los empresarios como están los chinos. A lo mejor sí. Y otro tema, Patricia. No compararlo planteaste que este país gasta 30.000 millones. Gasta 30.000 millones en prestaciones de desempleo. Gasta 6.000 en la Iglesia. Pero yo no estoy hablando que no se tenga que... Y las prestaciones de desempleo, quiero matizarlo y las porque prestaciones de desempleo está bien es que un derecho de los trabajadores. Es un derecho Patricia, sí. de los desempleados y que haya un subsidio. Yo no estoy diciendo, pero lo que digo que ese dinero que se intente hacer algo. Pero ya se está te doy un intentando, subsidio, porque tienes que formarte, solo faltaba que los trabajadores que los últimos 10 años han trabajado para levantar este país, que ahora los dejemos tirados. Yo no he dicho eso. A las familias. Yo no he dicho eso y quiero matizarlo porque puede haber un malentendido. Patricia, no he dicho eso. Lo que he dicho es un dato cierto y objetivo. Hay 30.000 millones en subsidios, lo que supone la mitad del presupuesto de sanidad. Lo que creo es que hay que invertirlo. Es decir, está bien que se mantengan subsidios porque obviamente no podemos dejar a un desempleado sin ningún ingreso. Estoy totalmente de acuerdo, pero intentemos que esa persona acercarlo al mundo laboral, que se forme, que se cualifique, que se recualifique. Lo hablamos. ¿Cuántos trabajadores desempleados son del sector de la construcción? ¿Dónde lo recualificamos? Establezcamos un modelo de recualificar a las personas. Vinculémoslo, animémoslo, no lo aislemos de la sociedad en su casa, integrémoslo en el mundo laboral. Es lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que se retiren esos subsidios. Y un poco enlazo, si me permites, acaba. ¿Para quién trabajamos? Trabajamos para pagar la deuda en la que nos hemos metido, el 400% del PIB, 700.000 millones de euros. Y lo pagamos todos, no lo paga la clase media, lo pagamos todos proporcionalmente. El IVA, ¿cuándo pagamos IVA? Porque ingresamos y pagamos IVA, las empresas pagamos IVA. Y sale de los ingresos que estamos generando, que incluso los tenemos que pagar incluso antes de cobrar, que estamos esperando a ver si esa reforma realmente se hace. Sí. Y el IRPF, sí. El IRPF, cada uno en su parte proporcional, pero del primero al último ciudadano. Todos estamos pagando la deuda en la que nos hemos metido. Perdón, sí, estamos acabando ya. Digo ya yo. ¿Va a depender el número de personas que vayan el día 29 a la huelga para que se pueda cambiar esa reforma laboral? Vamos a ver, condicionar a una huelga para que usted me baje es coaccionar. Yo entiendo así como la palabra coacción. Pero bueno, dicho esto, es que se habla de tantas cosas que yo no puedo permanecer ajeno. Pues, perdón, Antonio. Es que rebajaron el nuevo gobierno. Yo no sé ustedes cuando rebajaron el sueldo de los funcionarios, no sé ustedes protestar. Yo no sé ustedes protestar cuando subieron el IVA. Déjenme hablar, por favor. Déjenme hablar, que ya estamos acabando. Estoy hablando luego ya. tenéis la palabra vosotros. En junio. Mira, el sueldo de los funcionarios. La subida del IVA, todo el mundo callado, aquí todo el mundo no sé qué y no se mata. Mirad, yo sigo diciendo, nadie cuestiona vuestra legitimidad.
pero yo particularmente, como cristiano no te admito, querido Cameselle, a que cuestiones la labor de la Iglesia. Pero como cristiano. Pues A ver, no se 6.000 millones comparándome contra los 33.000 millones. Sí. En comparación contra los 33.000 millones. Por favor, si quieres yo te explico en donde yo estoy metido con Cáritas, al lado la cantidad de gente que está atendiendo. Con esos 6.000 millones que tú cuestiones. Por lo tanto, no te admito. Venimos aquí a hablar del tema laboral, ¿eh? Nada más que es eso. Y no me empiecen ustedes a mezclar gallos con bugallos. Y yo digo, 33.000 millones. Patricia ha dicho lo que ha dicho y perfectamente bien se ha entendido. No transversar las palabras que no ha dicho Patricia. Miren, ¿se está terminando ya el tema? Sí. Pues quiero mandar un mensaje optimista a los oyentes. Mire, primero, esta ciudad necesita meter una serie de goles, porque estos goles van a producir empleo. Esta ciudad necesita que todos salgamos a la calle para conseguir que sea Puerto Nodal, que el anterior gobierno no lo hizo Puerto Nodal. Silencio. Esta ciudad necesita que seamos autopista del mar, que el anterior gobierno no se preocupó de autopista del mar y por tanto seguimos cayendo en el paro. Esta ciudad necesita que tengamos un aeropuerto digno con conexiones directas. Esta ciudad, y silencio total, no necesitamos para que siga creciendo esta ciudad y no sigamos cayendo. Queridos compañeros, si me tratáis de tutearos, o puedo tutearlos otra vez, o lo trato de usted otra vez. No faltaría más. Los trato de tú entonces. Queridos compañeros, esta ciudad necesita meter una serie de goles para que recupere el prestigio que tenía esta ciudad. Esta ciudad no puede estar sirviendo. Esta ciudad tiene que ser, yo lo otro día hablaba, que tiene que ser una ciudad de la innovación. Yo voy a cambiar la palabra. Tiene que ser la ciudad del enamorar. Del enamorar. No puede estar en permanente confrontación. No puedo yo cada vez que voy a Madrid, no puedo decir qué pasa, que máis soy en Vigo. Esto no puede ser. Y tenemos que cambiarlo entre todos. Por supuesto, yo también soy responsable. Por supuesto. Todos somos responsables, pero que no saquemos los problemas a que el gobierno, a que el Partido Popular, yo no miro si es Partido Popular, yo nada más que necesito un buen gobierno que adelgace la administración, que haya una reestructuración financiera para que ahí sí que coincidimos, ¿no? Ahí coincidimos todos que haya una reestructuración financiera para que fluya el dinero y que pueda haber crédito para que las empresas, pero que automáticamente, sigo insistiendo, nosotros, queridos televidentes, seguiremos apostando por la reforma de la contratación, no del despido. Nosotros, queridos televidentes, no queremos despedir a nadie. Nosotros, queridos televidentes, queremos contratar. Y eso es lo que yo, como presidente de los empresarios, me comprometo. Imagino que mi joven compañera hará lo mismo exactamente. Y eso es lo que nosotros nos comprometemos. Y eso, las políticas económicas, no las marcamos nosotros, las marcan los gobiernos. ¿Cuáles sean? Pero os habéis metido mucho en el gobierno de derechas y este gobierno, y ya 100.000 empleados, pues sí, hombre, si acaba de entrar, si viene con el arrastre. Es que cuando tú tienes una enfermedad no la curas automáticamente, te tomas tu medicina y en el tiempo te la vas curando y tú ya empiezas a atacar diciendo 100.000 y 100.000, y ya les digo, no vamos a generar empleo, todavía no se va a generar empleo, espero que se frene hacia fin de año con esta reforma. Por cierto, reforma que fue aplaudida por toda Europa y que gracias a estas reformas y a generar credibilidad que antes no teníamos, la presión de ser intervenidos, porque si fuéramos intervenidos, ahí seguía el llanto y crujir de dientes, y ahí sí que ya no había... Y por supuesto, y termino, no voy a admitir bajo ningún concepto que llaméis malos empresarios, habéis dicho aquí varias veces lo de malos empresarios. Yo no he dicho nada de malos sindicatos, yo he dicho que tenéis que adecuaros a los momentos actuales, tenéis que adecuaros al momento y situación actual, tenemos que acostumbrarnos, y mis hijos y mis nietos ya no van a vivir de la misma forma que vivimos, y tenemos que adecuarnos a que estamos en crisis, y que es una crisis que va a ser duradera, y que estamos entrando en una segunda recesión. No sé si leísteis el libro de un magnífico economista, por cierto, de izquierdas, magnífico economista, que decía que estamos entrando en la segunda y va a haber una tercera recesión, que hasta el 2018... Tenemos que adecuarnos hasta el 2018 o hasta el 2028, no sé. Lo que sí es claro es que nosotros necesitamos buenos sindicatos, magníficos sindicatos como los que tengo enfrente, pero no con demagogia, y sí directamente al centro de acento. Y no me habléis ni de China, hablarme de Vigo, hablarme de 40.000 desempleados en Vigo, hablarme de 80.000 desempleados en Vigo, hablarme de 80.000 familias desestructuradas. Y con verdaderos problemas que así nosotros estamos notando en la Confederación de Empresarios. Problemas familiares enormes. Y eso son lo que se rompe una ciudad. Último mensaje, sí, efectivamente. Es una reforma aplaudida por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional,
por la Comisión Europea. Pregúnteselo a los 40.000 parados que tenemos en Vigo y a los trabajadores que tenemos en Vigo, que ya por faltar 8 días a su puesto de trabajo, porque resulta que tuvieron la mala suerte de coger una gripe, más 2 días por fallecimiento de un hermano, se han ido a la calle. Pregúnteselo a ellos si le aplauden. Independientemente de esto, si al gobierno, para hacer una reforma laboral, lo legitiman 12 millones de votos, a los sindicatos, para convocar un acto legítimo, democrático, constitucional, como es el derecho a huelga, nos legitiman 15 millones de votos, porque nosotros pasamos cada 4 años por las urnas y estamos legitimados por 15 millones de votos, más que el propio gobierno con 12 millones de votos. Y entonces digo, estamos legitimados y por lo tanto, el día 29 convocamos a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, que esto tiene que ser una huelga de la ciudadanía y que también los convocamos evidentemente porque después hay que decirlo en la calle y protestar en la calle a esa manifestación que tanto Comisiones Obreras como UGT convocamos desde la Gran Vía, delante del Corte Inglés, de unos grandes almacenes de Vigo, le hacemos aquí algo de publicidad también, le hacemos la publicidad, pero que esa manifestación que convocamos a las 11 de la mañana tiene que ser multitudinaria, precisamente no para... Nosotros no queremos tumbar ningún gobierno, queremos que el gobierno rectifique las políticas que permitan que los trabajadores puedan salir del paro, es decir, los parados puedan salir del paro y que los trabajadores podamos tener un trabajo digno y con derechos. Perfecto. José, último mensaje. A ver, é evidente que estamos diante de unha reforma laboral, xa dixen, moi agresiva, que non genera empleo e non entra na contratación, entra no despido. A maiores, se nos plantea, e o señor Alvariño di que as administracións teñen que adelgazar. E cando decimos adelgazar as administracións, que decimos? Menos médicos, menos policías, menos jueces, menos trabajadores públicos, menos maestros, decimos peores servicios. España, en a Unión Europea, é o país que porcentualmente ten menos traballadores públicos. Por lo tanto, estamos a falar de empeorar os servicios que o Estado lle ten que dar aos ciudadanos. Comisións Obreiras e UGT planteamos que o lema desta folga xeral é nos queren quitar todo. E que nos queren quitar? Primeiramente, os dereitos, os laborais e os sociais. E aí forma parte, cando falamos do Estado, o de benestar. Nos, lógicamente, xa falamos da reforma laboral que non lle dá nada aos trabadores e lle quita todo. A maiores se plantean un recortes en as administracións moi agresivos que van en perjuicio da calidade de vida dos ciudadanos. Por eso entendemos que o día 29 as razóns son máis que suficientes para que os ciudadanos, todos os ciudadanos, apoyen e participen en esta folga xeral, non abrindo os negocios, solidarizándose cos seus clientes presentes e futuros e, a súa vez, que participen en a manifestación que Comisións Obreiras e UGT temos convocado ás 11 da mañá desde a Gran Vía. Patricia. Para terminar, muy breve, yo solo pido que seamos razonables, que tengamos sentido común, que dejemos cuajar una reforma que en el medio largo plazo va a generar empleo, a corto va a permitir que más empresas permanezcan abiertas y se mantengan con mínimos ingresos para los pocos trabajadores que tengan poder sobrevivir, y que exponencialmente, cuando haya una recuperación, esta reforma laboral le permita crecer rápidamente, porque lo que se trata es que sin tejido empresarial no hay contratación, y lo que hay que hacer es focalizarse en eso, que haya empresas. Creo que la reforma laboral es obvia porque era un tema de adaptación y modernización y evolución, y lo que se trata es poner el foco en el tejido empresarial, que haya empresas, que no se permita que cierren más empresas, para que cuando haya una recuperación la contratación se acelere muchísimo más rápidamente. ¿Me permites un... Te estaba viendo que tenías que... Sí, por terminar, no, por terminar. Con No, en absoluto, hombre. Por la edad, hombre, ¿sabes? Los viejecitos. Con la misma libertad que vosotros convocáis, yo también convoco a mis empresarios a que abran, a que sigan manteniendo el empleo, y a que abran ese día. Y a que abran ese día para poder seguir manteniendo ese empleo. Porque la destrucción del empleo no viene por no abrir, y ni por una reforma laboral. La destrucción del empleo es por no ingresar. Y yo digo a mis empresarios, libremente y voluntariamente, que les dejen abrir. Espero
espero que le dejen abrir el que quiera abrir. Es curioso espero que, que le quiera abrir el que que quiera el abrir. empresariado siempre se acuerdan del derecho al trabajo cuando hay convocado una huelga. Muy bien, muy bien. Esperemos que Es transcurra. curioso, Pues ¿no? habrá que convocar No todos los se días acuerdan huelga. antes, Habrá durante que convocar años, todos los días los huelga. despidos. Es inherente a Esperemos los que empresarios, nunca la nos jornada expresamos transcurra con mejor. tranquilidad y a ustedes muchas gracias por estar ahí un día más y les dejamos ahora en privado con Ana Lago.